Bueno, se ha frenado un poco la... Siguen ingresando. Siguen ingresando todavía. Pero ya estamos, en cuestión de minutos ya vamos a estar, son 17:04, ya damos comienzo. Mientras tanto vamos con los avisos parroquiales normales y comunes antes de hacer el comienzo institucional. Vamos a hacer la presentación en primera medida el Colegio Público de la Abogacía, los miembros del Instituto de Derecho Cooperativo de Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones, y que van a poner en contexto al evento del día de hoy, que ya en breve vamos a estar dando el anuncio. También invitamos, obviamente, a que los micrófonos los tengan silenciados por una cuestión de organización y evitar interrupciones. Y vamos a dejar un espacio, después va a estar una parte de contexto sobre materia de asociaciones civiles y fundaciones. Va a continuar después un contexto desde el punto de vista de la economía social, también contexto de la situación contable y del derecho. Y obviamente después vamos a tener la exposición de las tres grandes profesionales de las ciencias económicas, que ya vamos a estar presentándolas. Y por último vamos a generar un espacio de dudas, preguntas y consultas. Entonces lo que se invita a todos los participantes, que a medida que vayan realizando, viendo la exposición o la presentación de los exponentes, podrán ingresar al chat de mensaje y ahí estar formulando comentarios, manifestaciones, dudas o consultas. Así al final del evento ya directamente lo leemos en una medida lo más práctico posible. ¿Sí? Bien, dando ya el horario de comienzo, tenemos el gusto y el placer de dar la bienvenida del Instituto de Derecho Cooperativa, Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones del Colegio Público de la Abogacía. Y para nosotros es un honor haber sido el instituto del colegio en el cual hemos propuesto de hacer un trabajo conjunto con nuestras comisiones pares de asociaciones civiles y fundaciones y la Comisión de Mutuales y Cooperativas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y a la vez justamente queremos fortalecer los conocimientos, las disciplinas, y obviamente con el mismo bien común de estar ayudando a todos los profesionales que tanto nos apasiona el ámbito de la economía social y de la sociedad civil. En ese sentido arrancó, digamos, a mitad de año, y la verdad, como toda entidad civil, como toda economía social, que es un trabajo de proyecto, de dedicación, voluntariado, y esto es parte más de lo mismo que nosotros también hacemos, bueno, varios meses tuvimos que, también como sucede en cualquier otra organización, autorizaciones de las autoridades y de demás formas. Gracias a Dios hemos llegado al famoso convenio de colaboración mutua, y acá arranca, digamos, un conjunto de cosas, pero a nosotros nos llena de orgullo que el instituto haya sido, digamos, la pata fundamental de comienzo de este lazo, y obviamente ya vamos a estar brindando para que el 2026 sigamos construyendo con más proyectos de capacitación y de contenidos para así fortalecernos, ¿sí? Bien, en breve vamos a estar dando la presentación punto por punto de lo que ya mencionamos antes, y yo, para hacer en breve, yo voy a estar poniendo el contexto y voy a estar compartiendo pantalla del contexto de lo que nos toca, al menos de mi parte, por la materia de asociaciones civiles y fundaciones. En cualquier momento seguramente siempre hay un pequeño delay, ya va a estar apareciendo en pantalla. Sí, y veo, ahí está, ahí va llegando. Está comenzando, siempre tenemos un pequeño delay. Así que bueno, como les comentaba, es un orgullo enorme tener al Colegio Público de la Abogacía y al Consejo de Ciencias Económicas juntos por un mismo bien común, que es de la sociedad civil y la economía social, literalmente. Así que para nosotros en eso hoy estamos cortando la cinta de inauguración y el comienzo de algo. Acá están las presentaciones de los tantos profesionales que trabajan de ambos consejos. Esto está extraído de sus páginas web, y para que lo tomen todos conocimiento, todos los profesionales que estamos trabajando en esto también nos estamos dedicando en forma voluntaria, de dedicación, pasión, como cualquier otro integrante o participante de este evento, de que participa en distintas entidades. Nosotros también estamos en esa misma línea de acción, y en ese sentido seguimos juntos construyendo un mismo bien común. Yo también tengo la particularidad de presentar también quién les habla, a qué me dedico. Es para dar, no es una cuestión de ego, sino más que nada transmitir que uno posee conocimientos de terreno, no solamente de escritorio, de la teoría, sino que a su vez de tanto más de 25 años de ejercicio profesional, pero también
trabajando ya de los 14 años en sociedad civil, de voluntariado mismo, uno, digamos, llega a un punto que puede estar compartiendo muchas experiencias que muchas veces construimos y se sigue construyendo este mismo bien común al final del colectivo. Bien, desde el punto de vista de la Inspección General de Justicia, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y más aproximadamente para aquellos integrantes que nos pueden estar observando de otras provincias, más o menos, digamos, podremos decir que las grandes instituciones de personalidad jurídica poseen distintas simplificación o categorización para poder, digamos, abordar los trámites en la Inspección General de Justicia en las asociaciones civiles, ¿sí? Esto también nació por un trabajo de incidencia en políticas públicas que hemos hecho en su momento de la Mesa de Redes de la Sociedad Civil, el Foro del Sector Social, RACI, FEDEFA y demás organismos que nos acompañaron, y junto a un gran conjunto de también profesionales de la abogacía y profesionales de ciencias económicas hemos construido esta situación y hemos logrado incidir de que ciertas categorizaciones para que no todas las asociaciones civiles, porque hay asociaciones civiles o fundaciones muy pequeñas, que se las exigía como si fuese una grande estructura, y hemos generado esta categorización. Y acá donde muchas veces nosotros, como así también, hacemos unos trámites de constitución, o por qué no, cuando nos ingresamos en cuestiones patrimoniales de distintos trámites en la Inspección General de Justicia, los abogados nos vemos obligados a veces meternos en temas contables, y en este sentido, a grandes rasgos se están viendo en pantalla de cómo serían, digamos, el requisito básico para poder ingresar a una de las categorías y saber a qué entidad pertenece cada una. ¿Sí? Y también es el caso de los salarios mínimo vital y móvil para el caso de fundaciones. En este contexto, muchas veces los profesionales de la abogacía no somos tan aficionados a los números, y acá no es una cuestión de sacar a veces la cuentita, que a veces para algunas personas puede ser más simple, para otros puede ser mucho más complicado. La cuestión acá lo que se intenta siempre es tratar de consultarles a la misma entidad para saber si ya sabe cuál es su categoría, y en su defecto no hay que perder los miedos ni la timidez de decirle, por favor, consulta a su profesional de ciencias económicas y nos diga exactamente, de acuerdo a la situación que se puede estar planteando el trámite, a este cálculo de categorización para saber qué se aplica. Porque de atrás de esto va a estar aplicándose ni más ni menos un arancel y un timbrado, que justamente tenemos que estar evitando los dolores de cabeza que después haya, digamos, una nueva reimputación o un dinero mal cobrado. Por decir algo, la resolución de Inspección General de Justicia, la 15/2024, tan conocida como un código civil, por decirlo de una manera, nos trae el contexto del tema de hoy, donde tenemos estados contables, las declaraciones juradas en prevención de lavado sobre las donaciones que se reciben, que tiene, digamos, unos topes, y también, ¿por qué no?, las presentaciones de los planes trienales, que va en consecuencia y de la mano con las bases presupuestarias. Generalmente estos trámites y la misma resolución de la IGJ habilita a los profesionales de la abogacía a realizar el trámite y a presentarlo, ¿sí? Porque directamente están pidiendo, porque ya que no lleva ninguna especie de dictamen legal, ni no lleva tampoco, sino, digamos, en la autorización al trámite, lo puede ingresar. El tema está que muchas veces sucede que cuando uno, por autorizado, presenta un estado contable de una organización, que ya viene, digamos, un dictamen ya del profesional en ciencias económicas, después puede haber estas cuestiones de evaluaciones sobre declaraciones juradas de las donaciones que se realizan. En esos contextos, cuando lo que les podemos sugerir a las abogadas y a los abogados, cuando se van a ocupar de esos trámites, también consultarle al profesional de ciencias económicas que trabaja para esa entidad, de cuáles son los valores de las donaciones que vienen acumuladas y cómo está con respecto a los topes que indica la misma norma, la 15/24, sobre que no puede estar, digamos, superando un cierto importe, que seguramente hoy no vamos a estar profundizando justamente con los especialistas. Y también el plan trienal, que el plan trienal, esto es en el caso de las fundaciones, en el plan trienal estamos hablando de las acciones que tiene que proyectar de acá a 3 años en palabras, pero también tiene que presentarse una base presupuestaria que serán los números de ese plan trienal de palabras, ¿sí? Y acá sí o sí se necesita tener el conocimiento y la experiencia y la disciplina de conocimiento de ciencias económicas, porque más allá de un dictamen que tienen que firmar y va a estar legalizado, acá son los conocedores de los números de las cuales cada rubro tiene una cuestión. Y acá donde tiene que haber, digamos, una relación más que afectuosa y protocolar y diplomática entre los profesionales, porque el mismo bien común es ni más ni menos que justamente la entidad, o en el caso que nos pueda ocupar,
digamos, el cliente. Yo traigo esta imagen, ya que tenemos a un argentino, Colapinto, y se hizo famoso ahora por la moda, la Fórmula 1, volvió de vuelta en Argentina. Tenemos un trabajo en equipo, y todos habremos visto el trabajo en equipo que hacen en boxes, y la situación es que el trabajo en equipo, lo que tenemos que realizar, es el trabajo que acá podemos estar viendo, un conjunto de abogadas, abogados, contadores, ciencias económicas, licenciados y demás, donde el único bien común es lo mejor que podemos potenciar al cliente, ¿sí? Que está manejando, digamos, ese vehículo, de donde mejor le tiene que venir. ¿Y por qué tenemos que trabajar en equipo? Porque tenemos consecuencias o responsabilidades que nos están indicando el Código Civil Comercial de la Nación y el Código Penal, como así también esta nueva norma, no hace muchos años, donde habla sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese sentido, tenemos que ser muy conscientes y es muy importante el trabajo en equipo. Ya no estamos trabajando, digamos, como era en otras épocas, en otras culturas de nuestro Buenos Aires, de nuestra Argentina, donde los profesionales trabajaban aislados, solos o individuales. Acá se viene un trabajo en equipo y en ese sentido tenemos que estar fomentando la participación y el empoderamiento de lo mejor posible al cliente. No se trata a veces de responder una cuestión legal y que a nosotros se nos sale del tema, sino justamente consulte con el profesional de ciencias económicas y después veamos cómo lo podemos resolver, o póngame en contacto con ese profesional de ciencias económicas de la entidad para que juntos y que lo que podamos escribir sea igual en todos los frentes de acciones, porque después esa entidad va a tener que hacer presentaciones en el ARCA, llegado el caso en la UIF, si correspondiere, en un banco, etcétera, y las declaraciones juradas, digamos, tienen esas consecuencias legales. Por eso, y con esto concluyo esta pequeña introducción y de contexto, es importante, y esto siempre lo vengo diciendo yo en todas, digamos, las capacitaciones, que la sociedad civil se sostiene por estos 4 pilares, que es el cumplimiento normativo, sustentarlo económicamente y siendo sustentable a futuro, la verdadera organización de sus estructuras internas para que todo funcione como corresponde, y el pilar mucho más importante de toda sociedad civil es el resultado de impacto, que es lo que hace el sostenimiento de la comunidad misma. ¿Sí? En este sentido, yo tengo que estar, la verdad, muy, muy agradecido por toda la labor que está realizando el Instituto de Derecho Cooperativo del Colegio Público de la Abogacía, y que gracias a Dios hoy estamos teniendo ni más ni menos a unos grandes profesionales de ciencias económicas, donde no va a estar compartiendo, digamos, la cuestión de poder, digamos, ayudarnos en estas cuestiones disciplinarias, de dar lo mejor para nuestro cliente, y volvemos a insistir en esto, en el trabajo de equipo. Así que le doy la palabra a nuestra abogada Rosa Beatriz Rodríguez, parte integrante del instituto, para que haga su introducción y su contexto y ya dar comienzo con las verdaderas estrellas de la presentación de hoy. Estás muteada. Muchas gracias, doctor Orlando. Realmente es un placer y una alegría estar hoy compartiendo conjuntamente con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con integrantes, representantes de este prestigioso consejo, también esta capacitación, porque es una capacitación, una charla donde todos aprendemos. Como bien dijo Lucas, es un trabajo en equipo, un trabajo maravilloso. Tenemos prestigiosas panelistas que nos van a honrar y nos van a instruir acabadamente con muchas cuestiones, porque es un trabajo conjunto. Hoy en día ningún tipo de institución puede estar sus contadores y sus abogados y contadores disociados en el área de asesoramiento de las instituciones. Es la única manera que se cumplan a rajatabla todas las normas. Sabemos que tenemos normas nacionales, normas provinciales, tenemos resoluciones tanto de la Inspección General de Justicia como del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Para los que no me conocen, me presento. Soy la presidenta de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina. En nuestro querido país tenemos dos entidades de tercer grado, que son las confederaciones, y me toca presidir una de ellas. Nuestro ámbito de aplicaciones a nivel nacional, en cada provincia me jacto siempre de tener un mutualista que está representando a nuestra organización.
Para que tengan idea, en la República Argentina hay 3.756 mutuales con matrícula habilitada y 17.700 cooperativas, que son los dos tipos de organizaciones que integran la economía social y solidaria. Lucas nos habló de las asociaciones, las fundaciones, todo lo que está regulado a través de la IGJ. Yo les cuento todo lo que está regulado a través de las resoluciones que dicta nuestro organismo de Contralor, el INAES. Entre cooperativas y mutuales decimos que hay 30 millones de personas vinculadas a ella, 10 millones en mutuales y 20 millones en cooperativa. Si somos alrededor de 44 millones de habitantes, miren ustedes la cantidad de personas que están íntimamente relacionadas con nuestro sector. Dentro de esas matrículas habilitadas de mutuales tenemos 728 que tienen más de 100 años en nuestro país, y entre el año 1854 y 1839 se crearon 300 entidades, o sea, más antiguas todavía. Las mutuales, como ustedes saben, se rigen por la ley 2321, que es nuestra ley madre, las cooperativas por la ley 2337, y les digo que tenemos una actividad muy, muy intensa. Por eso, reitero, como dijo el doctor Orlando, es muy importante esta tarea en conjunto. Desde nuestra confederación, que es una entidad de tercer grado, acompañamos a todas las federaciones e incluso a las entidades de base, que son los que poseen asociados, precisamente para poder llevar adelante a las entidades. Queremos que se generen también nuevas entidades, nuevas mutuales, nuevas cooperativas, así que también tenemos que incentivar para su constitución. No es imposible, no es misterioso, después nuestras expositoras nos van a contar y van a aventar cualquier tipo de temor al respecto, pero sí tanto abogados como contadores tienen que tener capacitaciones especiales, porque en las universidades no se dictan materias relacionadas o especiales con nuestra actividad. Por eso son tan importantes estas capacitaciones. Hace pocos días estuve reunida con el doctor Gustavo Díez, presidente del Consejo Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, y me contaba la alegría que tenían de haber firmado con el presidente de nuestro colegio de la abogacía un convenio de reciprocidad, precisamente para poder concretar este tipo de actividades. Desde nuestro instituto, sumamente orgullosos, sumamente contentos. Y bueno, no los quiero distraer más, sí les quiero decir que también integro organismos internacionales, la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, que tienen 20 países adheridos, y desde profesionales de los otros países nos piden asesoramiento a ver cómo pueden lograr una ley especial, tanto para cooperativas como para mutuales, porque en América somos uno de los países privilegiados que tiene esta legislación específica. También integro una organización mundial, que es la Unión Mundial de la Mutualidad, integrada actualmente por 3 continentes, el europeo, el africano y el americano, donde tenemos mucha temática en común, prestamos muchos servicios en común y también tenemos muchos problemas comunes. Así que es enriquecedor cuando hacemos congresos internacionales, juntarse y tratar de encontrarle soluciones entre todos, como las soluciones que les vamos a encontrar esta tarde para cualquier tipo de inconveniente que tengamos en las instituciones que asesoramos. No quiero demorarme más, así que les voy a hacer la presentación de nuestra primera forista, que leemos currículum resumido, les cuento, porque realmente tienen un bagaje de conocimientos y de participación extraordinario. Está con nosotros la contadora pública Valeria Lorena Petrucci, que es titular del estudio contable Valcor y Asociados SRL. Es relatora de la Inspección General de Justicia, es directiva del Programa Ejecutivo de Entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de la Sala 3 del Tribunal de Ética Profesional del mismo organismo. ¿A quién le paso la palabra? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Para nosotros, representando al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, es un orgullo estar acá. Hemos tenido la
la suerte y el honor de que han venido a nuestra comisión para tener un primer encuentro y poder entender desde las reuniones lo importante que es trabajar en conjunto y en equipo entre las profesiones que abarcamos, que son totalmente compatibles en lo que respecta a las entidades sin fines de lucro, si se complementan un montón. Yo les cuento que nosotros cuando abarcamos este tema y cuando empezamos a hablar de cómo podemos trabajar en conjunto, surgieron miles de pedidos a esto, porque entendemos que cuando inicia generalmente la resolución 15 de la IGJ, en este caso, nos dice qué tareas son competencia del contador, qué tareas son competencia del abogado, y cuáles son en común, las pueden hacer tanto el abogado como el contador. Pero nos damos cuenta que cuando iniciamos estos estatutos de asociaciones civiles, cuando determinamos objetos, ahí nos damos cuenta que el trabajo en equipo entre las dos profesiones, y déjenme agregar a los escribanos también, porque nosotros en la relatoría estamos en el caso estamos escribanos, contadores y abogados, y ahí nos dimos cuenta que es importante la interacción entre ambos. En nuestro caso, tratamos, mientras que el tiempo nos permite, cuando atendemos a un consultante, tratar de atenderlo los tres a la misma persona si el tiempo nos da y si no hay más gente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cómo aportamos desde las distintas perspectivas. Entonces, cuando nosotros tenemos que iniciamos tanto una fundación, una asociación civil, mutual, cooperativa, ahí nos damos cuenta que cuando iniciamos, por ejemplo, el objeto, tenemos que trabajarlo en conjunto. Tenemos que trabajarlo en conjunto, ¿por qué? Porque depende del objeto que tengamos, que quizás uno lo interpreta como para lo que queremos hacer. Después, cuando nos damos vuelta y vamos al contador, que el estatuto ya está hecho, y vamos a la FIP nos dice, no, mira, esta palabra no te puedo dar la exención de ganancias, porque esta palabra, lo hablábamos puntualmente, nos pasaba con el tema rifas, con el tema rifas, el tema fiestas, que a veces hay estatutos, ahora hay estatutos nuevos, pero nos pasaba que al no trabajar en conjunto, esas determinadas palabras generaban una reforma de estatuto posterior, ¿sí? O a veces cuando hablamos y decimos, nosotros los contadores vemos los estatutos y decimos, por ejemplo, la duración, perdón, espérenme que, un segundito, la duración que genera las autoridades. Entonces, por ahí vemos que hay estatutos que las autoridades duran 1 año. Entonces, cuando vemos que duran 1 año, no podemos entender por qué le generamos quizás a la asociación civil, sin tener una razón válida, que generen un artículo 60 que genera costos 1 vez por año. Lo vemos constantemente. Lo vemos inclusive de una manera que no encontramos respuesta cuando le preguntamos a la gente, ¿por qué pusiste 1 año? No, porque el abogado me dijo, no por echarle la culpa al abogado, o el contador me dijo, entonces nosotros decimos, pero si lo trabajamos en conjunto, quizás hay una de las dos partes, sea cual fuera, que diría, no, mira, esto te genera un trámite posterior, esto te genera un costo que quizás no hace falta asumir, salvo que no tengas una razón que vos digas control o algo por el estilo. Entonces, cuando nosotros tomamos esta responsabilidad de trabajarlo en conjunto, abarcamos de una manera distinta la responsabilidad que tenemos con las entidades sin fines de lucro. Recuerden que nosotros, cuando hablamos de entidades sin fines de lucro, hablamos de entidades de las cuales nosotros tenemos, si esperen un minuto que cierro, perdón, espérenme un minutito. Cosas que pasan en el home office, digamos. Cuando nosotros tenemos las entidades sin fines de lucro, tenemos una responsabilidad superior por encima de lo que es una sociedad comercial. ¿Por qué? Porque no somos dueños. Entonces estamos administrando los patrimonios de otros. Cuando nosotros administramos los patrimonios de otros, tenemos responsabilidad todo lo que las integramos, desde los profesionales, y no hablo de la responsabilidad penal o legal, hablo de la responsabilidad social. Entonces, tenemos ese agregado porque tenemos que actuar con la
con la responsabilidad que lo requiere, porque los objetos generalmente son para un bien público, y ese bien público hace que todos los que intervenimos dentro del armado y dentro de el funcionamiento de estas organizaciones, tengamos esta responsabilidad. Entonces, dentro de lo que a mí respecta, yo les quería comentar cosas que pasan dentro de cuando vienen los profesionales, desde contadores hasta, desde el contador que quiere hacer el trabajo del abogado y el abogado que quiere hacer el trabajo del contador. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso del FJ, todo el tiempo lo marcamos esto. Nos pasa mucho, que lo que nos pasa mucho es, generalmente que vienen y nos dicen, no, porque me cayó una asociación civil y bueno, me mando a hacerla. Entonces nosotros le decimos, pero en primera medida amamos la gente audaz, la gente que tiene estas ganas, pero no es me mando a hacerla porque no tengo clientes o porque me llegó esto, no lo puedo rechazar. No, primero hay que analizar en primera medida qué es lo que nosotros vamos a tomar, tanto abogado como contador. ¿Qué vamos a tomar? ¿Estamos seguros? ¿Analizamos este cliente? La asociación civil, generalmente la fundación también, las mutuales y cooperativas, tienen una mirada superior al resto. Entonces, estas asociaciones civiles, ¿qué objeto tienen? ¿Qué es lo que quieren hacer? Me junto con la comisión directiva. ¿Tienen la responsabilidad y los objetivos claros? Porque también, como yo digo siempre, existen los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal. Entonces, no nos podemos embarcar en esto que tiene tanta importancia sin entender que se están cumpliendo las normas. Entonces, cuando las armamos, cuando iniciamos, trabajemos en complemento. Trabajemos en complemento diciendo qué objeto le voy a dar, qué duración van a tener las autoridades. Las autoridades tienen la misma duración que lo que diga la Cámara Electoral, por lo cual yo hoy hasta 4 años puedo tener actividades. ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? Si no hay una razón que lo valga. ¿Se entiende? ¿Tengo que inscribir las autoridades? Sí. ¿Tengo que inscribir las autoridades aunque se renueven las mismas? Sí. Muchas veces nos pasa que vienen y nos dicen, no, pero ¿por qué tengo que renovar las autoridades si en realidad no cambió nadie? Y porque en tu estatuto pusiste que el mandato se vence cada 2 años, cada 3 años, entonces no importa que sean los mismos. Entonces, si son los mismos, no importa. Vos lo que tenés que hacer es la obligación de inscribirlo en la autoridad que te controla. Tenés que presentar balances. Entonces, tenemos los abogados que presentan los balances, como los contadores que hacen cosas abogados. O sea, no voy ni uno ni el otro. Entonces, en lo que respecta a nosotros, tenemos abogados que presentan los balances. Les hacen las vistas y vienen los abogados, ¿no? Cuando hacen las vistas en los balances. Entonces nosotros le decimos, pero el contador, no, ¿por qué no viene el contador? No, porque el contador me dijo y esto lo hice yo. Entonces ahí es donde nosotros le decimos, no, esto lo tienen que trabajar juntos. No es que está mal que vos vengas. Lo que pasa es que la respuesta que nosotros te vamos a dar no va a ser lo mismo si se la damos al contador. Como cuando vienen, por ejemplo, nosotros tenemos, como creo que se lo comentaba Lucas, tenemos muchos vistas con el artículo 34 con la forma alternativa, ¿no es cierto? Entonces, cuando es la forma alternativa, vemos que ninguno de nuestras profesiones entiende, primero, no entienden que el instrumento es lo que el EGJ en este caso va a certificar, y que el instrumento no es el dictamen. Y esto es algo que lo marcamos muchísimo porque creo que está en el top 5 de las, como diríamos, en el top 3 de las vistas. Entonces, cuando nosotros le decimos, pero el instrumento ¿cuál es? Nos muestran los dictámenes. Y le decimos, esto es un dictamen, no es un instrumento. Entonces, tenemos necesidades básicas de aprender que el instrumento, y nosotros siempre le decimos lo mismo, el instrumento, ¿sabes lo que es? Lo que te van a poner la planchuela atrás y eso va a ser lo que es oponible ante los terceros. Entonces, cuando nosotros, claros, desde los conceptos y de los trabajos en equipo, a veces pasa que genera que los trámites sean más largos, porque los trámites son presenciales, porque los trámites hay que nosotros consultar si tienen vistas o no. Entonces, ahí es donde decimos, hay que trabajarlo en equipo. Los objetos,
como les decía antes, las autoridades, las vistas que tenemos, bueno, las de la forma alternativa son un montón, y las de las autoridades también son un montón. No saber, por ejemplo, estos de las presentaciones de balances o cómo se llevan, entender que tenemos divididas, en el caso de las asociaciones civiles, tenemos, como dijo Lucas, divididas en categorías para que cada una tenga su presentación, ¿sí? Y que cada una tenga un requisito distinto a la hora de presentar. Entonces, esto es lo que hace que tengamos que trabajar en equipo, que tengamos que consultarnos entre nosotros, y lo que vamos a lograr es enriquecer la importancia que tienen las entidades sin fines de lucro, y nosotros tener un valor agregado, que es lo que le queremos dar, ¿sí? Y para eso estamos hoy, para entender que tenemos que trabajarlo juntos y que tenemos que interactuar y ver a dónde más, porque este tiene que ser un inicio, un punto de partida para ver cuántas cosas podemos crear y generar juntos, ¿sí? Porque seguramente nos complementamos, y lo que piensa uno con lo que piensa otro va a enriquecer a las dos matrículas. Y traigo a los escribanos porque son un pie fundamental en las constituciones, ¿sí? Así que bueno, esta era mi introducción. Yo les comenté que estoy en la relatoría los días miércoles de IGJ, así que tienen que sacar turno previo, pero lo que necesiten me pongo a disposición de todos los presentes para poder ayudarlos en cualquier vista que tengan, que nos puedan venir a ver. Bueno, dicho esto, agradecerles otra vez y voy a presentar a las dos expertas. Antes de presentarlas, voy a contarles que nuestro Consejo Profesional tiene la Comisión de Asociaciones Civiles y Fundaciones, de la cual la vicepresidenta es la contadora y licenciada en Administración Silvia Cerdá, que está los segundos martes de cada mes, se junta. Y la Asociación de Mutuales y Cooperativas, cuya presidenta es Mabel Cambeiro, se junta los segundos jueves de cada mes. A su vez, Mabel y Silvia y otros profesionales de excelencia formamos parte del programa ejecutivo de entidades sin fines de lucro que se da en el Consejo para la carrera de contador, que vamos a lograr que se amplíe en algún momento para las otras disciplinas, y lo hacemos una o dos veces al año. Dicho esto, voy a presentar a la primera expositora. Tanto Silvia como Mabel son personas con una capacidad increíble, con una solidaridad grandiosa para todo lo que se necesita, así que primero es un orgullo que estén acá, y son personas valiosas totalmente desde lo personal hasta lo profesional. Así que bueno, Silvia Cerdá es contadora pública y licenciada en Administración, es diplomada en la tributación de impuestos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, titular de su estudio contable SZ. Hoy es autoridad en el Consejo, es consejera titular, miembro del Consejo Directivo del Consejo Profesional de Cava, docente de posgrado en las carreras del Consejo, vicepresidenta, como les había dicho, de la Comisión de Asociaciones Civiles y Fundaciones, ex ayudante de cátedra de carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y expositora en diversos cursos de capacitación y actualización profesional. Así que, Silvia, te doy la bienvenida y agradezco que estés hoy presente. Gracias, Valeria. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Agradecer al doctor Orlando y a la doctora Rodríguez, al Colegio de Abogados y a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas por haber firmado este acuerdo, porque entiendo que esta sinergia y estas alianzas estratégicas son las que van a redundar en beneficios para nuestra querida sociedad civil, con la que tanto luchamos y trabajamos. Lo que vengo a compartir hoy con ustedes tiene que ver nada más y nada menos que con la materia tributaria. Podríamos hacer sendos encuentros de horas y horas, y tendríamos siempre mucho que charlar respecto de la materia tributaria. Así es que vamos a hacer voy a compartir un poquito de material y contarles algunas cuestiones que a la hora de redactar el estatuto tienen bastante que ver con el trámite de la gestión del certificado de exención. Voy a ver, yo cuando comparto voy a perder la vista de todos ustedes, así es que me dicen por favor si se ve bien. Se ve bien, Silvia. Bueno, muchas gracias. Entonces, en esta cooperación y en este trabajo conjunto,
a mí se me ocurrió traer para compartir algunas cuestiones que tienen que ver con el estatuto y la posterior tramitación del certificado de extensión. Lo primero que quiero comentar tiene que ver con la fecha de cierre de ejercicio. ¿Y por qué parece importante cuál es la fecha que voy a poner en el estatuto de constitución de cualquiera de estas entidades? Bueno, ¿por qué? Porque la fecha de cierre de ejercicio establece la necesidad luego de realizar un estado contable. Regular o irregular, un estado contable regular es aquel que está formado por 12 meses, que es un ejercicio económico, y un ejercicio irregular es cualquier estado contable de un periodo menor a 12 meses. Por lo tanto, para traerlo a un ejemplo, si yo hoy estoy ingresando el estatuto de una fundación para pedir la personería en Inspección General de Justicia, y le pongo al estatuto la fecha de cierre 31 de diciembre de 2025, lamentablemente sí, es una fecha de uso y costumbre que ponemos casi todos, y que casi todos vienen generalmente con esa fecha. Si yo ingreso el estatuto hoy, muy probablemente y casi con seguridad, no voy a obtener la personería jurídica dentro de este año. Si todo sale bien, con viento a favor y mucha suerte, y no tengo vistas, puedo llegar a tener el estatuto dentro de por lo menos 4 meses. Voy a poder tener la personería. Y entonces, en el ejemplo, yo presento el trámite de constitución hoy, le puse fecha de ejercicio 31 de diciembre, y me otorgan la personería el 30 de abril. Feliz de que me otorgaron la personería. Recuerden que estas entidades, asociaciones civiles y fundaciones, cuando salen de Inspección de Justicia, no tenemos quit, así que debemos gestionar la quit e inscribirnos en los impuestos. Esto si me otorgan la personería en abril, lo hago en el mismo mes de abril, ahora vamos a ver por qué. Pero ¿qué pasa? Yo estoy obteniendo la personería en abril con una entidad que nació en noviembre, nació el 4 de noviembre. Hoy se firmó el estatuto, mañana presento los trámites en Inspección General de Justicia. Entonces, mi entidad nació hoy. Cerró su primer ejercicio comercial el 31 de diciembre de 2025. Y cuando yo tenga la personería en abril del año que viene, voy a tener que estar presentando ya el primer ejercicio, el estado contable número 1, que va a ser un ejercicio irregular, de 2 meses, pero que debe cumplir con toda la norma contable, con el ajuste por inflación, que genera la presentación de declaración jurada de ganancias, y a la vez genera la necesidad de presentar la documentación contable en Inspección General de Justicia. Entonces, lo que nosotros solemos recomendar cuando trabajamos con escribanos y abogados es que la fecha de cierre de ejercicio, por más que no nos quede cómodo, porque el 31 de diciembre cierra con todo, cierra con las declaraciones juradas de las autoridades, con las declaraciones juradas que nos piden los bancos, queda cómodo el 31 de diciembre, pero yo siempre recomiendo que la fecha de cierre de ejercicio sea el mes anterior al que están presentando. Por ejemplo, en el estatuto que yo presento mañana, que se firmó hoy, lo que pongo es fecha de cierre de ejercicio 31 de octubre. ¿Y eso por qué? Porque cuando me otorguen la personería, por ejemplo, en el mes de abril, yo todavía no voy a haber cerrado el primer ejercicio y eso va a ocurrir el 31 de octubre. Y voy a tener mi primer estado contable con casi todo el ejercicio cerrado. Y va a mostrar un poco más la realidad del primer año de trabajo de la entidad. Luego, otra cuestión que estamos viendo últimamente a la hora de gestionar el certificado de exención en el impuesto es el destino de los bienes en caso de liquidación. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial y la Resolución 15 de Inspección General de Justicia establece que en el caso de disolución, los bienes van a ser transferidos a una entidad sin fin de lucro con personería jurídica domiciliada en la República Argentina y reconocida como exenta por la ex AFIP, hoy ARCA, o al Estado nacional, provincial o municipal o cualquiera de sus dependencias. En general, los modelos de estatutos y todos los estatutos que hoy estamos armando y que tenemos y que se han armado años tienen este artículo que dice que los bienes van a ir a una entidad que cumpla con todas las características que establece el artículo 462 de la Resolución 15. Sin embargo, estamos viendo últimamente que el organismo tributario, ARCA, está solicitando que se identifique con quid y razón social a qué entidad voy a destinar los fondos.
Esto no está escrito en ningún lugar, no hay ninguna resolución del organismo que así lo pida. Sin embargo, cuando presentamos los trámites, nos solicitan que identifiquemos a qué entidad van a ir los fondos en caso de disolución. Por lo tanto, lo que les recomiendo es, si están en el escenario hoy de constituir entidades, tengan en cuenta este especial requisito que, si bien no está escrito en ningún lugar, puede llegar a trabar la gestión del certificado de exención a las ganancias. En tercer lugar, muy importante, la actividad financiera. No está mal que estas entidades realicen actividades financieras, siempre y cuando, como lo dice la ley del impuesto a las ganancias, tengan que ver con mantener el patrimonio de la entidad. Podemos realizar actividades financieras que pueden realizar para preservar el patrimonio o para preservar el poder adquisitivo de la moneda. Imagínense el año pasado, el año anterior, con los niveles que teníamos de inflación, yo tenía entidades que estaban haciendo un proyecto, llevando a cabo un proyecto y estaban fondeándose y tratando de generar recursos para llevar a cabo esa actividad, y se les iba licuando el valor de ese dinero con el tiempo. Entonces me preguntaban, Silvia, ¿podemos hacer un plazo fijo? Porque si no, si hago un plazo fijo me dijeron que voy a perder la exención del impuesto a las ganancias, y esto no es así. Podemos realizar actividades financieras, lo dice el inciso F del artículo 26 de la ley del impuesto a las ganancias, que se realicen a efectos de preservar el patrimonio social. Entonces, me parece bueno que se agregue en el estatuto, dentro de las actividades que va a realizar la entidad, actividades financieras con el fin de preservar el poder adquisitivo de la moneda o el valor del patrimonio de la entidad. Y por último, y no menos importante, como nombró el doctor Orlando al principio, tenemos el plan trienal. El plan trienal, cuando constituye una fundación, está formado por el plan de acción, que es un raconto de lo que de los procesos que va a llevar a cabo la entidad, la base presupuestaria, que es llevar a números todo aquello que quieren hacer, y luego la certificación, el informe de cumplimiento que tenemos que firmar los contadores públicos. La realidad es que yo opino fervientemente que el plan trienal debe ser mucho más que los principios de la entidad. Debe ser una herramienta que nos pueda servir para gestionar, debe ser un presupuesto hecho y derecho que cumpla y que nos muestre qué es lo que va a hacer la entidad, cuáles son sus objetivos, que nos sirva para gestionar, que nos sirva para comunicar a terceros, incluso a los voluntarios de nuestra entidad, y para que se puedan alinear con la misión y la visión. Eso sería un mundo ideal para mí de plan trienal. Sin embargo, estamos viendo últimamente que el organismo, la Inspección General de Justicia, no es tan amigable con planes trienales que van al detalle. Entonces, para no andar mucho, lo que recomiendo siempre es hacer el plan trienal cumpliendo con todas las normativas que establece la resolución general, la resolución 15 y el Código Civil y Comercial, pero llanito, ir al mínimo detalle, no andar tanto, hacer un plan trienal llano, para que luego no tengamos problemas a la hora de constituir la Fundación en Inspección de Justicia. Como decía el doctor Orlando, escribano, abogado, redacta el estatuto, y en general siempre llegan a nuestro estudio con, mira, estoy armando una fundación y me dijo el abogado que tengo que tener un contador para que me firme el plan trienal. Sí, es verdad, necesita una certificación contable, el plan trienal, pero el plan trienal no es nada más firmame el plan trienal. Tenemos que tener en cuenta estrategias de financiamiento, cómo se va a financiar la entidad, cuáles son los recursos, de dónde va a sacar los recursos, cuáles son las actividades. Entonces, es muy importante que a la hora de charlar con nuestros clientes, armar el plan trienal es una conversación que tenemos que hacer entre todos. Las autoridades de la entidad contándonos qué idea tienen, qué es lo que quieren llevar a cabo, cómo planean fondearse, y luego charlar entre abogado y contador si es factible esto que están diciendo o esto que están queriendo hacer. Y luego, si nosotros decidimos que es factible o nos parece que puede funcionar, pasamos a números, y si esos números de acá a 3 años tienen alguna razonabilidad. Entonces, con el plan trienal, porque no es simplemente decirle al abogado que te lo firme, decirle al contador que te lo firme, sino que charlémoslo entre todos, es una de las mejores sinergias que puede haber para que el plan trienal vaya por buen camino a la hora de la fundación.
En materia tributaria, le quería contar rápidamente, porque estamos cortos de tiempo, el tema del impuesto a las ganancias. Ustedes saben que el artículo 26 de la ley del impuesto, en el texto ordenado en el año 2019, establece en varios incisos las exenciones, los sujetos que están exentos de tributar. Y es el principal motivo por el cual algunos constituyen este tipo de entidad. No deben pagar impuesto a las ganancias, están exentos porque así la ley lo dice. Sin embargo, no olviden que esa exención, luego cuando se reglamentó la ley, dejó en claro que nosotros debemos solicitar la exención, no solo porque está en el artículo 26, inciso F, la fundación está exenta. Sí, está exenta, pero para poder gozar de esa exención debe solicitar el certificado. ¿Y cómo debe hacerlo? Siguiendo los pasos de la Resolución General 2681, donde están establecidos los plazos, requisitos y todas las formalidades para solicitar el certificado de exención. ¿Para qué quiero el certificado de exención? Y eso está establecido en la resolución 2681. Porque una vez que mi trámite fue aprobado y fue admitido, no debo ingresar el impuesto a las ganancias. No me van a retener ni percibir el impuesto. Voy a tener alícuotas reducidas o hasta a veces exentas en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y lo mismo va a suceder con el impuesto al valor agregado, no voy a tener retenciones y percepciones, siempre que la actividad que realice no sea pasible de esas retenciones, porque luego vamos a ver muy rápidamente que, estando exento en ganancias, también estoy exento en IVA, pero eso va a depender de la actividad que realizo. ¿Sí? Una vez que tengo la exención en el impuesto a las ganancias, ¿qué me dice la Resolución General 2681? Perdón. Que para gestionar el certificado tengo dos maneras. Un régimen simplificado, que como así lo dice su nombre, es simple, no tiene mayores complicaciones, y lo deben usar las entidades recién nacidas, que salieron de Inspección de Justicia o de INAES este año. No hay mucho para pedir, hay que completar un trámite online y nos piden el estatuto, nos piden alguna constancia de domicilio, y muy importante ahora, están pidiendo la rúbrica de libros. Por lo tanto, nosotros, abogados, contadores, escribanos, cuando constituimos una entidad, no nos olvidemos de, en el momento que tenemos la personería, enseguida solicitar la rúbrica de los libros obligatorios, porque es una de las condiciones que hoy está pidiendo el organismo para otorgarnos la exención por el régimen simplificado, que es para entidades nuevas, recién nacidas, que casi no tienen movimiento, y están dentro de los 12 meses de inscriptas en la entidad. De inscriptas me refiero a inscritas en los impuestos y habiendo gestionado la CUIT en ARCA. Luego tenemos la otra manera, que es el régimen general. Que sí, como lo dice el nombre, el general lo pueden usar todas las entidades que han pasado los 12 meses o entidades que, habiendo tenido la exención por algún incumplimiento, la han perdido. Este régimen no es imposible, pero es mucho más complejo, solicita mucha más documentación. Y acá tenemos el comentario que yo les decía al principio con la fecha de cierre de ejercicio y el primer estado contable. En el escenario en que yo les contaba al principio, ingreso hoy el trámite de constitución de mi fundación, cierra el ejercicio el 31 de diciembre, me otorgan la personería en abril, me inscribo en ARCA en abril y empiezo a gestionar el certificado, lo hago por el régimen simplificado, porque todavía no pasaron 12 meses. Esto estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Estoy dentro del plazo para gestionar el certificado por el régimen simplificado. Bueno, las últimas veces que así lo hicimos tuvimos algún inconveniente, ¿por qué? Porque las entidades cerraban ejercicio el 31 de diciembre y entonces ya había que haber hecho un estado contable. Por más que haya sido por 2 años, nos han archivado el trámite diciendo, no, usted ya tiene que ir por el régimen general, porque ya cerró un estado contable. Teníamos todas las de la ley para defendernos, pero acá entra un concepto que decía un colega mío y que yo lo tomo, que es legislación de mostrador. Quien ingresa, el inspector que toma el trámite, es el que va a decidir si le parece bien que estamos dentro de los 12 meses, o nos va a decir, usted ya cerró un estado contable, entonces vaya por el régimen general. Por eso vuelvo a lo que les decía respecto al cierre de ejercicio. Lo más cercano posible al día anterior al que presento, al día posterior al que presento la solicitud de la personería. ¿Quiénes pueden usar cada uno de los regímenes? Casi todas las entidades que están detalladas en el artículo 26,
asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, bibliotecas, instituciones internacionales, centros de jubilados. Gestionar el certificado de exención, ya debo poseer quit. Debo inscribirme en los impuestos, debo tener el domicilio fiscal electrónico, porque allí me van a notificar todas las cuestiones que tengan que ver con mi trámite, y debo tener correctamente la forma jurídica en el padrón de ARCA. ¿Y esto qué quiere decir? Es que si es una fundación, en forma jurídica diga fundación, asociación civil, cooperativa o mutual. ¿Por qué hemos tenido trámites archivados? Porque no decía asociación civil. Entonces, es un dato muy chiquito, pero que hace a la gestión del certificado. Aquí en el material ven las pantallas de la página de ARCA, en donde se generan las presentaciones. Este es el régimen simplificado. El régimen general se hace a través de la computadora en un aplicativo SIAP que hay que bajar a nuestra computadora. Y como ustedes pueden ver, tiene muchos más requisitos. Nos pide datos respecto del estatuto, nos pide datos sobre inmuebles si tuviera la entidad, automotores, cuentas bancarias, libros contables, balances cerrados, caja, bancos, organismos de gobierno, integrantes, fechas, plazos, desde, hasta. Por eso, la recomendación es, una vez que tenemos la personería, inscribamos a la entidad en ARCA y gestionemos el certificado de exención. Si nuestros clientes nos dicen, bueno, qué bueno que tenemos la personería, pero mira, demoró mucho más de la cuenta, así que por ahora no vamos a empezar, tengan en cuenta que se puede llegar a complicar la gestión del certificado si se les pasan los 12 meses. Acá es solo para mostrarles aquello que les comentaba respecto al producido en el caso de disolución o liquidación. El mismo aplicativo en donde tenemos que gestionar la exención nos pide quit. No me funciona el puntero láser, pero bueno, arriba de donde dice identificar quit y razón social, no sé si se llega a ver, que el mismo aplicativo nos pide la quit, de cuál es la entidad a la que vamos a dirigir los bienes en el caso de disolución o liquidación. Y si eso no está establecido en el estatuto, cuando genero el trámite, el primer rechazo que viene es porque la entidad que usted puso en el aplicativo no es la misma que está en el estatuto. Y en el estatuto a veces no hay ninguna. Lo único que dice es esto que les nombro acá del artículo 462, que no está mal, está bien, porque es lo que dicen las normas. Sin embargo, hemos tenido que reformar estatutos, y los abogados, muchos de nosotros saben lo que puede llegar a demorar y los costos que tiene hacer una reforma de estatuto en la Inspección General de Justicia, nada más que para agregar este dato. Pero la exención de ganancias es lo que buscamos, y a veces es lo que terminamos haciendo porque es lo que necesitamos que la entidad esté exenta. Y entonces me meto en una reforma de estatuto, de un estatuto nuevo, que no vale la pena. Si están constituyendo, les repito como les decía al principio, tengan en cuenta este dato. Una vez que presento todo, vía digital tengo que aportar toda la documentación que dice cada uno de los trámites, y luego me van a entregar el certificado de exención. Una pequeña llamadita que es, las entidades religiosas no van por esta vía, gestionan un certificado de manera diferente, y el único requisito que tienen es haber sido reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Debemos presentar declaración jurada del impuesto a las ganancias aunque estemos exentos? Sí, debemos presentar declaración jurada de ganancias, solo que no pagamos el impuesto. Algunas entidades no están obligadas a presentar la declaración de ganancias, pero sí deben presentar una declaración jurada de donantes y donatarios. Aquí en el material yo les dejo quiénes son las que no deben presentar declaración de ganancias y sí presentar la declaración de donantes y donatarios. Una cuestión para tener en cuenta es, ojo con los incentivos fiscales y la deducción del 5% por donarle a una fundación. No es la donación a cualquier fundación la que es deducible, sino estas donaciones que están establecidas en la resolución y en el artículo de la ley. Fiscos nacionales, partidos políticos, instituciones religiosas, asociaciones civiles y fundaciones destinadas a todas estas actividades que van a ver en el material. Si yo le dono a estas entidades están exentas en el impuesto a las ganancias, y cuando gestionaron su certificado de exención pusieron que sí, que podemos deducir las donaciones, entonces sí
voy a poder deducir la donación yo como persona que dona. ¿Sí? Entonces, lo importante que quiero que se lleven de acá es no donarle a cualquier fundación hasta que yo me pueda deducir ese 5%. Aquí la consulta de cómo se ve si una entidad está exenta o no, y en la siguiente filmina les dejo el link en donde ustedes pueden hacer la consulta para ver si su entidad, con el número de quit, está exenta o no en el impuesto a las ganancias. Una vez que obtengo el certificado, la renovación es automática, y para ello tengo que cumplir estos 4 requisitos. Requisitos que son presentación de declaraciones juradas de impuestos y algunas presentaciones de regímenes de información. Eso va a depender del tipo de entidad que sea, si me corresponde presentar una cosa u otra, pero tengan en cuenta que son estas 4 cosas que si yo las presento dentro del tiempo y forma que establece la ley, me van a renovar automáticamente el requisito. Si no cumplo con alguna de estas, se me va a caer el certificado de exención, y cuando pierdo la exención tengo que empezar a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, muy importante que hay que cumplir estas 4 cuestiones y seguimos por adelante con el certificado. Otra cuestión para tener en cuenta es con el tope, artículo 26 de la ley del impuesto, con el tema de la remuneración o pago de viático o gasto de representación a cualquiera de los directores, consejeros o síndicos. Hay un tope que condiciona la exención y que es que las partidas por esos importes no superen el 50% del promedio de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo. Lo que siempre recomendamos acá en materia tributaria es que si yo quiero pagarle el viático a el presidente del consejo de administración de una fundación, que es una eminencia, y se va a ir del país a dar una conferencia para hacer conocida nuestra entidad, que el pago, por ejemplo, del pasaje del avión corra por la entidad, salga al nombre de quit de la entidad, y no del directivo, porque probablemente por allí es donde AFIP se fija si estamos superando o no este tope y nos da de baja la exención. Entonces, cuidado con los reintegros de viáticos o con los gastos de representación que van a poner en las partidas de los estados contables o que ustedes van a recomendar que se pueda remunerar, por ejemplo, a los miembros de la comisión directiva de una asociación civil. Tengan en cuenta que hay un tope que, si se supera, pone en riesgo la exención de ganancias. Siguiendo con el IVA, que es otro impuesto importante que ronda a las entidades sin fines de lucro, sí, están exentas, artículo 7, inciso H, apartado 6 de la ley del impuesto. Los servicios prestados por estas entidades, cuando tales servicios se relacionen con los fines específicos, están exentos. Pero, ojo, porque la ley de IVA establece una limitación. Y para hacerlo rápido, les cuento. Las entidades que están exentas en ganancias no necesariamente están exentas en el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que sigue al sujeto, a la entidad, a la persona jurídica establecida en la ley. Y el impuesto al valor agregado es un impuesto que sigue al objeto. Entonces, depende de lo que la entidad hace, vamos a tener que ver si está exenta o gravada. A grandes rasgos, en general los servicios están exentos porque lo dice el artículo 7, pero ojo con las ventas de cosas. El ejemplo básico que les puedo dar es una asociación civil protectora de animales, que para gestionar fondos se le ocurre poner una tienda virtual, una tienda nube, en donde vende tazas, almanaques, remeras, con la cara de los perritos. Y con eso genera recursos. Muy bien, esos recursos están exentos en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, deben tributar impuesto al valor agregado. No pierdo la exención en el impuesto a las ganancias, pero sí debo tributar impuesto al valor agregado. Así que tengamos cuidado, no perdemos la exención en ganancias, pero debemos tributar IVA, y esto pasa en general en entidades que venden cosas muebles, entradas de espectáculos teatrales, artísticos, culturales y deportivos, las ventas en tiendas virtuales, la locación de palcos o la venta de abonos de plateas en el caso de entidades deportivas.
Entonces, pensemos que si vendemos cosas, en general vamos a tener que tributar IVA. Si prestamos servicios, tenemos que ver si esos servicios están dentro de la exención y felizmente seguimos exentos en el impuesto a las ganancias. Básicamente lo que yo quería que se lleven es muy importante la gestión del certificado del impuesto a las ganancias, porque es lo que hace que nuestra entidad pueda utilizar sus recursos para los objetivos que se ha planteado y no para pagar impuestos. Muy importante ver qué tipo de actividad se lleva a cabo para ver si tengo que tributar o no el impuesto al valor agregado. Eso no quita que yo pierda la exención de ganancias, yo puedo pagar IVA y seguir exento en ganancias. Todas las exenciones posteriores, por ejemplo, ingresos brutos, ABL, cualquier otro impuesto provincial, va a venir de la mano del impuesto, de la exención en el impuesto a las ganancias. Gestiono el certificado en el impuesto a las ganancias y luego paso a estar exento, por ejemplo, en ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es requisito en ARBA y en AGIP tener el certificado de exención a las ganancias para gestionar el certificado en los demás impuestos. Entonces, importante, fecha de cierre de ejercicio, ojo con las remuneraciones para los elencos directivos, cuidado con las actividades porque puedo llegar a tener que pagar impuesto al valor agregado y ojo con la exención de ganancias porque me cambia toda la estrategia de la entidad no tener el certificado. Porque, ¿qué pasa? Los recursos, que en algunos casos sobran y en otros faltan, son de las personas que aportan y no está bueno que vayan a pagar impuestos. Hasta acá con mi presentación, espero haber sido clara, espero haber aportado un poco a todos ustedes lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Le vuelvo la palabra, creo que a Luca, ¿no? Al doctor Orlando, perdón. Me toca. Me toca. Perdón. A Rosa en este caso. Bueno, muchísimas gracias. La doctora Petrucci nos ha hecho una introducción magistral. Gracias también por ponerse a disposición para orientarnos en la IGJ para nuestros trámites diarios. Realmente maravilloso, Valeria. Muchísimas gracias. Contadora Cerdá también por la exposición. Vieron que es importantísimo internalizar la gráfica que hizo nuestro presidente de instituto en su presentación. Esa gráfica de la Fórmula 1 del trabajo en equipo es esencial. Creo que nuestros dos presidentes fueron visionarios, tanto el doctor Diez como el doctor Gilaverda, al firmar este convenio marco para hacer actividades en conjunto, porque debemos trabajar de la mano los contadores, los abogados, incluimos también a los escribanos en algunos aspectos, pero es esencial. Bueno, muchísimas gracias y ahora me toca presentar a la contadora pública Mabel Beatriz Cambeiro, que ya trabajamos mucho, recorremos el país con Mabel en nuestro sector de la economía social y solidaria. Es una gran profesional, además que es asesora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Cooperativas y Mutuales, preside la Comisión de Cooperativas y Mutuales del Consejo. Es integrante de la Comisión de Delitos Económicos del Consejo, es titular del estudio dedicado de manera integral al asesoramiento cooperativos de mutuales y cooperativas, y les digo que es capaz de trabajar 20 horas diarias todos los días de semana. Esta mujer es una laburante nata. Es revisora externa independiente de la Unidad de Información Financiera, está inscrita como REI y ha sido designada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como representante ante nuestro organismo de Contralor de Mutuales y Cooperativas. Es mucho más largo tu currículum, Mabel, pero lo hemos acotado y bueno, y hecha la presentación, somos todos oídos. Muchas gracias, Rosa. Gracias por tus palabras. Gracias al Colegio de Abogacía y al Consejo Profesional. Primero, los quiero felicitar por este convenio de colaboración que me parece de suma importancia. Y segundo, bueno, por la invitación a participar, por supuesto. Esto no va a ser una clase, no va a ser nada demasiado abarcativo, sí me gustaría hablar de algunos puntos como para marcarlos
y decirles que hace muchos años participé del instituto con Gustavo Sosa. Después razones laborales no me permitieron continuar de 1 a 2 de la tarde, como nos reuníamos en aquel momento. Pero bueno, también un gusto, y sé que está por ahí porque lo vi que se conectó. Así que un gusto. Creo que es muy importante el trabajo en equipo, porque hay muchos temas, no solamente con IGJ, sino temas en general de las entidades y de la vida de las entidades, tanto en su constitución, en su vida, como en su finalización, por así decirlo, o su desaparición, donde debemos participar todos de común acuerdo y llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque nos pasa que a veces tenemos inconvenientes y en general, no quiero hablar mal de los abogados, estoy participando de esta charla, ni mucho menos, pero así como nos pasa con los contadores, nos pasa con los abogados. No todos los abogados ni los contadores conocemos o conocen del tema cooperativo y mutual. Y es muy importante ese conocimiento, porque para interpretar algunas cuestiones que suceden a diario, es importante conocerlos. Si no sabemos qué son, cómo funcionan, quién es el órgano de Contralor, es muy difícil trabajar en esto. Entonces, quiero hacer hincapié en esto. Hoy hablamos de organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando prácticamente del tercer sector, o el sector solidario. Dentro de ese sector están también las asociaciones, las cooperativas y las mutuales. Ambas tienen ley propia, lo dijo hace un rato Rosa, tienen ley propia que les indica desde el nacimiento a la finalización. Tenemos que tener presente que tenemos una estructura, de alguna manera, que se inicia con la ley, continúa con los estatutos de las entidades, con las resoluciones de INAES, y luego hay otras resoluciones. Y no es solamente nuestro órgano de Contralor INAES, que es muy importante, sino que además tenemos otros órganos que nos controlan. Y otros órganos como ARCA, como bien decía hoy Silvia y contaba, ARBA, AGIP, cualquier municipio provincial, depende de dónde esté ubicada la entidad. Vamos a tener sindicatos, vamos a tener órganos locales competentes, vamos a tener estados provinciales. O sea, va a depender UIF, no nos podemos olvidar de UIF. O sea, hoy es palabra estrella dentro de nuestras actividades, tanto para abogados como para contadores. Entonces, pensemos que nosotros no solamente estamos trabajando con un órgano de contralor. Ese órgano de contralor me va a decir que tengo que presentar, que tengo que cumplir, cómo lo tengo que hacer. Pero en realidad, todo el resto también, y todo el resto también, Banco Central. Banco Central también hoy está bajo supervisión las entidades. Entonces, bueno, no todas las entidades, ahora quiero aclarar un poquitito esto. ¿Cuál es el rasgo común de todas estas entidades de las que hablamos? Es la solidaridad, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿qué diferencias tenemos? Porque nosotros hablamos de cooperativas y mutuales. Las mutuales son netamente solidarias, donde se unen para obtener algún tipo de beneficio futuro o no, a cambio de una cuota social. No se distribuyen resultados, no hay ningún problema, es una entidad totalmente solidaria. Ahora, tenemos otras entidades como las cooperativas. En las cooperativas sí hay distribución. ¿Y las cooperativas para qué nos sirven? Ya no nos sirven para cubrir los servicios que necesitamos, sino para poder desarrollar nuestra actividad económica y poder cubrir otras necesidades que tenemos como seres humanos para seguir viviendo. Entonces, son dos tipos de entidades distintas, totalmente distintas, y con mucha cuestión común en el medio. O sea, tienen las dos cosas, lo común y lo distinto. Entonces, lo primero que yo le digo a un cliente cuando viene y me dice, quiero constituir una asociación civil. Entonces, lo primero que le pregunto es, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Por qué? Porque vienen con una asociación constituida, el otro día me vinieron con una asociación constituida para fabricar y vender prendas. Entonces yo digo, me parece que te equivocaste. No es la forma jurídica correcta para lo que vos querés, porque quería las exenciones.
no te las voy a sacar las exenciones porque no las vamos a conseguir. Entonces, lo primero que creo que tenemos que tener claro, tanto abogados como contadores, cuando nos vienen a consultar, es saber qué figura o qué forma jurídica es la que necesita la actividad que va a desarrollar. Antes de decirle, hacer una asociación civil, hacer una fundación, hacer una mutual, hacer una cooperativa, saber qué corresponde. Después, normalmente hablamos de mutuales, y mutuales tenemos un montón. Mutuales tenemos un montón que hacen de todo. Ayudan, son solidarias, acompañan, hacen prestaciones médicas, tenemos proveeduría, podemos tener lo que quieran, pero hay dos tipos de mutuales que son totalmente distintas, que son las de colectividades, que en general de todo esto hacen muy poco, preservan otras cuestiones, y las que hacen ayuda económica, con o sin captación de ahorro. ¿Por qué digo que son totalmente distintas? Porque si bien son mutuales igual, tienen otros requisitos, cumplen con otras formalidades y deben responder ante UIF, en el caso de las de ayuda económica, porque son sujetos obligados. Y eso hace que el profesional auditor se convierta en sujeto obligado también, porque está auditando una entidad sujeto obligado. Lo mismo pasa con las cooperativas. Hablamos de cooperativas y normalmente decimos cooperativas hay de todo tipo. Sí, hay de provisión, hay de salud, hay de educación, hay un montón de colegios últimamente. Pero hay dos tipos de cooperativas que son distintas al resto, que son las cooperativas de trabajo y las cooperativas que hacen servicio de crédito. Las que hacen servicio de crédito porque también están bajo la órbita de UIF, entonces son otro tipo de entidades más reguladas, con mayores obligaciones, con mayores presentaciones, con mayores riesgos. Y las cooperativas de trabajo, que siempre nos olvidamos, decimos cooperativas de trabajo, sí, pero no son iguales. Las cooperativas de trabajo no han permitido tener personal en relación de dependencia, en cambio las otras sí. Entonces, en la cooperativa de trabajo son todos socios, tiene otras particularidades. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesita cada una de las entidades. Y no podemos ser irresponsables en nuestra actividad, y lo digo como profesional en ciencias económicas. Un error lo tiene cualquiera. Algo hecho por desconocimiento, por falta de responsabilidad profesional, le puede generar mucho daño a la entidad. Mucho daño a una entidad. Y no es solamente por las exenciones de ganancias. Puede generarle mucho daño con INAES, con los organismos, y no hay mucha vuelta atrás rápidamente cuando el daño está generado por grandes errores. Entonces, errores cometemos todos los días. Pero una cosa es, me cayó un cliente nuevo, cooperativa de trabajo, y no tengo idea. ¿Qué tengo que leer? ¿Por dónde empiezo? Decime de qué está exento, cómo hago los trámites, qué presento. Eso es ser irresponsable. O sea, mínimamente tengo que saber de qué estoy hablando para poder embarcarme en esta situación. Y di un ejemplo de una cooperativa y es válido para cualquiera. Entonces, creo que en eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Hoy hablábamos de la exención de ganancias y Silvia bien explicaba que es importante que en el estatuto figure a quién va dirigida los bienes el día que se liquiden. Bueno, yo tuve el caso contrario. Tuve el caso que decía específicamente a quién iba indicado, pero esa entidad a quien iba indicada se había liquidado. Entonces el problema lo teníamos cuando quisimos pedir nuevamente la exención, que había que reformar el estatuto, un estatuto de 120 años, para poder tener la exención. O sea que hay muchas cosas en las que necesitamos trabajar juntos. Y ya no digo es importante, digo necesitamos trabajar en conjunto. ¿Por qué? Y porque probablemente podamos juntos no solamente aclarar algunas cuestiones, sino a lo mejor, ¿por qué no?, mejorar algunas cuestiones normativas. Siempre hay que tener la esperanza, ¿no es cierto? Así que me parece que lo más importante que yo creo que nos tenemos que llevar hoy es esto, el poder trabajar en conjunto.
no me importa una clase magistral, me importa el poder trabajar en conjunto. Y creo que es importante que demos paso, porque hubo algunas consultas, que demos paso a algunas consultas si ustedes están de acuerdo. Bueno, la verdad, fantástico la presentación la verdad, de 3 rockstar, digamos, del Consejo de Ciencias Económicas, porque justamente recién estábamos mensajeando con privado con Rosa Rodríguez y decíamos, qué bien que nos salió todo esto, porque justamente necesitamos de tener estos elementos, estos contenidos, y es brillante, brillante. La verdad que estuve tomando nota inclusive, y también quiero estar fortaleciendo algunas ideas. Como puedo comentar, por ejemplo, de Valeria Petrucci, la importancia que es vincular ese aspecto cuando mencionó de trabajar con una responsabilidad social, y yo digo doble moral, porque estamos, no es una cuestión, bueno, es un socio gerente de una empresa que de última renuncia, no pasa nada. Atrás de eso hay una comunidad que espera un resultado de impacto social, entonces tenemos una responsabilidad moral de dar lo mejor. También, cuando también la doctora Petrucci hablaba sobre el primer contacto, de indagar en qué podemos ayudar y ser claros con la respuesta, ¿sí? Y siempre si está dentro de nuestras competencias, porque también tenemos muchos profesionales de ciencias económicas que también tienen el título de abogacía y viceversa. Entonces ellos tal vez tengan los dos conocimientos, obviamente tienen que estar siempre ejerciendo algunas que otras labores, pero lo que sí hay que ser consciente de que si yo soy abogado, y si bien yo convivo con muchos profesionales de ciencias económicas por los distintos clientes que tengo de la sociedad civil, escucho y aprendo, pero nunca, me trato de meterme en temas que no es mi competencia, porque también vi la presentación de Cerdad con todo el informe completo de ganancias, que vamos a volver a verlo y analizarlo. Agradezco haber estudiado Derecho, porque veo que no es lo mío, y excelente que existan profesionales como ustedes y más de la matrícula para que justamente expliquen toda esa situación. También quería dejar el comentario por la doctora, bueno, justamente la mencioné, la doctora Silvia Cerdá. Qué importante todo esto, lo que nos comentó sobre la fecha de cierre de ejercicio, el trabajo de la actividad financiera. Tomé nota y yo, o sea, más de 25 años, me parece, encontré la palabra espectacular de actividad financiera. También hay una pregunta en el chat que ya la vamos a estar leyendo. Qué bueno de incorporarla en las capacidades de derecho de los estatutos, ¿sí? Y siempre con lo que yo le puedo estar adicionando, que cuando se cumpla con esas actividades financieras, que tal vez hay estatutos antiguos y demás, la cuestión es que queden asentados en un acta que es a los fines de resguardar el patrimonio, porque bueno, vivimos en una Argentina que la economía no siempre es de primer mundo. ¿Sí? También agradecer también a la doctora Silvia Cerdá el hincapié que hizo sobre el trabajo del plan trienal y las bases presupuestarias, que no es un meramente cumplimiento porque hay que cumplir con esto. No, me encantó cuando abordó el tema de herramientas de trabajo. Excelente, porque ahí yo estaba diciendo que es cosa más simple para presentar una carpeta a un futuro donante, a una futura alianza con otra entidad. Solucionado, tenemos el plan trienal y se acabó el asunto. O sea, me parece fantástico en ese sentido. Y la doctora... Sí. Cuando nos habló sobre todo el ejercicio, la presentación del ejercicio regular e irregular, es una consulta que hacen mucho las organizaciones, ¿eh? Es maravilloso ese tips que nos dio, que cuando presentemos para la habilitación de una matrícula, pongamos como fecha de cierre de ejercicio el mes anterior a la presentación. Sí, sí. Sensacional. Y quiero destacar, cerrando ahora con esta breve presentación de las 3 brillantes profesionales, la doctora Mabel Cambeiro, cuando habló este compromiso de asumir, volviendo a lo que decía tal vez la voz de la doctora Petrucci, asumiendo el compromiso de ser responsable en la primera entrevista. Y acá tenemos que ser conscientes, entendemos que vivimos en Argentina, la situación está complicada, sabemos que estamos haciendo muchos esfuerzos para tratar de llegar a fin de mes, todos estamos en una misma situación, entonces, pero no por eso nos vamos a meter en chaleco de 11 balas, ¿sí? Y ser a veces coherente con una asociación civil, una cooperativa, una mutual, una fundación, y decir, mirá, de este tema no me especializo, pero te puedo ayudar a la respuesta, tacto de buscar a un profesional de ciencia contable, una profesional. Eso queda mucho mejor que decir, nada, después me meto, busco en inteligencia artificial. No, eso no es solución, y acá volvemos a reiterar este tema de responsabilidad social moral. Así que, bueno,
vamos a entrar al tiempo de preguntas y vamos a leer ahí que teníamos en el chat algunas. Justamente habían, yo formulo, ya la había leído y ya la tenía presente, justamente había un participante que comentaba qué sucede con las actividades financieras cuando no está en un estatuto social actualizado, que es de vieja data, cómo debe proceder en esos casos si quiere constituir plazos fijos. Se dejo a cualquiera de las tres que pueda responder. Sí, en ese caso en general no está previsto, tenemos entidades constituidas hace muchos años. De todas maneras, el inciso F de la ley del impuesto a las ganancias establece que las inversiones financieras que pudieran realizarse a efectos de mantener el patrimonio caen dentro del ámbito de la exención. Yo recomendaría, como bien lo dijiste vos recién, que se escriba en un acta por qué se toma tal determinación. Tal cual. Otra cosa que creo que con Mabel vamos a estar completamente de acuerdo es escriban todo. Escriban todo, usen y recontra usen el libro de actas y dejen todo así explicado, porque el libro de actas van a entender la historia de la entidad y por qué se tomó tal y cual decisión. Entonces, si el estatuto es antiguo y no está previsto, y estamos en un escenario económico en donde hoy se pierde el poder adquisitivo de la moneda, entonces escriba a la comisión directiva en un acta que va a realizar un plazo fijo a fin de mantener y preservar el patrimonio de la entidad. Yo con eso ya estoy contenta. Y lo doy como positivo y hago el plazo fijo y no voy a tener problemas a la hora de la gestión del certificado o para mantener mi certificado. Yo considero que poniendo el acta y usando el acta para todo lo posible que no esté en el estatuto, tengo ya muchos puntos a favor. Bien, Sí. ahí la doctora Valeria Petrucci quería hacer un comentario. Yo lo que quería complementar es, recuerden que nosotros estamos administrando patrimonios de otros, por lo cual, hago un plazo fijo, es una inversión conservadora. Compro acciones en Wall Street no. O sea, al hacer, nosotros tenemos que conservar la moneda y ver maneras conservadoras. Un fondo común de inversión, un plazo fijo, son conservadoras. Compro acciones porque mañana van a subir y me dijeron que son buenas y el asesor de bolsa, no. Eso sí no va en lo que es una inversión. Por más que tengamos el dato que mañana suben el triple. No, eso es, ya juega la ganancia por el interés financiero. Y ahí sí es un riesgo de exención, porque lo que no se está haciendo es conservar el patrimonio, sino jugando con el capital. Eso tengámoslo en cuenta cuando hablamos de inversiones, ¿sí? Que por ahí es algo que saben todos, pero nos ha pasado de estas consultas y nosotros asesoramos que no es conveniente, porque no es lo mismo que una sociedad donde yo soy el dueño y yo pierdo y yo gano. Puede ser peor que la pérdida de la exención, porque podés llegar a perder tu capital. Totalmente. Una jugada de ese tipo. Exactamente. Entonces, Exactamente. una entidad en la que administras capital de terceros, Claro, totalmente conservador, no hay otra. Y totalmente. escrito todo. Perfecto. Después teníamos otra intervención que nos comentaban si este material va a estar en exposición. Vamos a hacer las gestiones necesarias. El Colegio Público de la Abogacía tiene un canal de YouTube, así que vamos a, obviamente, que yo con el valor de información y contenido que hemos tenido en el día de la fecha, vamos a hacer todas las gestiones y a la brevedad vamos a estar informándolo a través del canal, y si no, invito al canal de YouTube, chequearlo por el Colegio Público de la Abogacía. Bien, acá teníamos otra pregunta, dice que estaba relacionado con los productos que se pueden llegar a vender, que se graban IVA y teniendo el certificado de exención de ganancia, y dice, ¿qué sucede si una mutual tiene también una proveeduría? ¿Sigue exento en IVA? Yo le contesté por escrito también en el chat que sí, que las mutuales, la proveeduría está exenta. Y hoy no tenemos el problema, hoy con ARCA no tenemos el problema que tuvimos años a donde iban y venían los informes y los dictámenes, que era grabada, que era exenta, hoy está exenta. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado, eso lo aclaro para los contadores, es que la denominación de las partidas en los balances no son bienes de cambio. Ojo con el tema de las registraciones y las denominaciones, porque la proveeduría son bienes para distribuir entre los socios, no es venta. Además, Mabel, tenían que tener en cuenta todas las organizaciones de nuestro sector que tienen que tener reglamentado el servicio para poder brindarlo y aprobada la reglamentación por el Instituto de Contralor. Bien. Si no se puede desarrollar nada.
Bien, yo también estoy recibiendo preguntas por privado y acá, digamos, está relacionado para los profesionales de la abogacía, que me comentaba, me dice que por favor se haga mención, pues, que sucede muchas veces que se presenta un contador o una contadora de confianza de la futura entidad o de la entidad constituida, porque realiza otro tipo de tareas, no es especialista en entidades de la economía social o de civiles, y pregunta acá el abogado, dice, ¿a dónde puede recurrir esa contador o esa contadora de ciencias económicas para instruirse, capacitarse o dónde puede buscar más información en el consejo? En el consejo tenemos, si es contador matriculado, tenemos las 2 comisiones de asociaciones civiles y fundaciones, que les comentaba que están los segundos martes de cada mes, y la de mutuales y cooperativas, que están los segundos jueves de cada mes, que se anotan por la página. También tenemos ciclos que hacemos de la parte de entidades sin fines de lucro, que están en nuestra página de YouTube, que están disponibles para todos. Y tenemos el programa ejecutivo, que yo lamento que no puedan hoy, quizás en este convenio vamos a poder ver si los abogados pudieran ingresar. El programa ejecutivo que damos en el consejo dura 3 meses, abarca las 4 entidades principales en detalle, pero después abarca todos los temas transversales, contabilidad, sueldos, impuestos, exenciones. Entonces, es tan completo que el profesional que se quiere capacitar se lleva de ese programa toda la información que necesita. Así que ahora estamos terminando justamente un programa, ahora en un ratito Mabel ya va a dar la clase, ¿no, Mabel? No, mañana. Mañana. Tenemos la clase, ya está terminando el programa, pero el año que viene vamos a hacer otro más, así que lo van a promocionar por la página del consejo. Así que los invitamos. Y te agrego, si también quiero comentarles que... contadora, perdón, algo más, si es contadora matriculada, puede hacer consultas en el consejo. Consultas que pueden ser telefónicas, escritas, con WhatsApp. No olvidemos, porque ese servicio lo tiene el consejo. Perfecto. Sí, la idea es justamente introducir. Es un servicio gratuito, y pues es un servicio gratuito y es por temática. Así que lo pueden acceder, tenés razón, Mabel. Mabel, vos sos asesora, Mabel es asesora, así que en lo que es civiles sin fines de lucro, Mabel está asesorando. Bien, aclaramos por la duda para los matriculados de ciencias económicas, ya veo que vamos todos los abogados a preguntarle, Mabel le llenamos. Bien, había otra pregunta que me está llegando, me dice, se mencionó en un momento de la presentación que existe un tope de gastos para el tema de viáticos o justificativo de gasto para los directivos, y hablaba sobre un tope de los 3 salarios administrativos. Preguntaban sobre qué base jurídica se está relacionando esos 3 salarios administrativos. Yo interpreto la pregunta, porque está medio incompleta, yo la interpreto que está diciendo debe estar basándose tal vez si hay un convenio colectivo, si es una ley o algo del sindicato de entidades civiles, en fin. ¿Cuál sería la base? En general es sobre el convenio colectivo que rige la actividad de la entidad. En general es UTEDIC. Exacto. Y si no hubiera, o si el convenio no fuera UTEDIC y no hubiera la categoría de administrativo, lo que marca la norma es que se debe tomar en el ámbito en donde yo realizo mis actividades, la categoría de administración de ese ámbito, aunque sea de otro convenio. De allí, los 3 salarios se suman, se dividen y el 50% es el tope, en el caso de que falte la categoría administrativa en el convenio en donde está nucleada la entidad. Bien, excelente. También quiero aportar algo que recién lo que se hablaba, que lo comentaban acá las contadoras, sobre el tema de las actas, la importancia, así como en un ámbito sanitario, la historia clínica es la fuerza más importante de prueba para el paciente, como así también el juez se expresa a través de las sentencias, como así también ARCA se expresa a través de tantas resoluciones, y gracias a Dios que hay contadoras como ustedes que pueden interpretar esas resoluciones, sepan que las entidades civiles y la economía social se transmiten a través de sus actas, así que en ese sentido es importante. Veo que no hay más dudas o preguntas, no sé si vos, Rosa Rodríguez, querés hacer algún comentario, o tal vez te llegó algún mensaje, alguna pregunta. No, me hacen hincapié en que las entidades mutuales y las cooperativas los vuelcan también en la memoria. Esto es importantísimo, toda la actividad que se vuelca en el libro de actas, por favor, vuélquenlo en la memoria. A veces se hacen memorias muy concisas, pero a los fines
de tener una institución sana y de llevarle esa rendición de cuenta a los asociados. No solo es importante el balance, también la memoria. Les quiero resaltar eso. Y mirá qué Sí, importante que Rosa. hiciera Rosa, que a partir ya de la última reforma, los informes de auditoría prevén un párrafo especial para la memoria, porque nosotros no opinamos sobre la memoria, Claro. pero sí la leemos, porque a veces encontrás cosas que se pueden contradecir contra lo que está registrado. Entonces, Y los asociados de las entidades aprueban especialmente la memoria en la Asamblea General. Tenganlo en cuenta. es muy Perfecto. importante. Sí, por último, también nosotros queremos informar que este año se firmó este convenio de reciprocidad entre ambos consejos. De igual ya habían otros convenios anteriores. Sepan que nosotros también estamos tratando de hacer fuerza. Nosotros somos del Instituto de Derecho Cooperativo, Asociaciones Civiles Mutuales y Fundaciones, de las cuales las actividades académicas que organicemos es para los matriculados del colegio, de la abogacía. Nuestra idea es que también puedan estar participando nuestros pares de ciencias económicas, pero marcamos la diferencia también que en nuestra página web del Colegio Público de la Abogacía está la escuela de posgrado, y en ese sentido es de acceso libre para todas las personas que al ser de posgrado solamente hay que acreditar una carrera de grado. Y de hecho hace poco estuvimos con capacitaciones de posgrado en materia de asociaciones civiles, fundaciones, y ahora ya se proyecta temas mutuales y fundaciones. Por último, me acaban de confirmar las autoridades del Colegio Público de la Abogacía que al finalizar esta presentación, una cuestión de días, no más, va a estar subido toda esta presentación, toda esta exposición en el canal de YouTube del Colegio Público de la Abogacía, así que en ese sentido ya las autoridades también están compartiendo el éxito de lo que estamos generando, y gracias a ustedes. Así que de no haber más grandes dudas o preguntas, estaremos dando por finalizado. Agradecerles, la verdad, el tiempo voluntario, porque esto es tiempo voluntario, remada, constante. Es increíble, tenemos participantes y agradecemos todos los mensajes que nos han llegado de la Confederación, de La Rioja, dice que también están presentes, o sea, una locura, impresionante. Y gracias por tanto contenido expresado, doctora Cerda, Cambiero, Petrucci, la verdad, ojalá que este sea el principio y después, bueno, no solamente estemos compartiendo espacios de diálogos y de enriquecimiento, sino también hagamos, en la medida que se pueda llegar a hacer con las facultades, de incidir en políticas públicas para hacer, digamos, la labor es mucho más práctica. Por mi parte, yo ya cierro y le doy la palabra a cada una de ustedes para que se quieran manifestar algo, y muchas gracias a todos, así que les cedo la palabra, empiezo por la doctora Silvia Sardat, si quiere dar una palabra de cierre, y seguimos cada una. Lucas, Rosa, muchas gracias nuevamente por la invitación. El material yo lo circularizo a disposición, si querés que luego te lo paso para que vos lo hagas llegar, si les interesa. No está subido en el canal, ya me lo acaban de confirmar. Bueno, genial, está sino a disposición el PPT para que lo quieran leer un día que están aburridos. Muchas gracias. Sí, espero, igual que vos, que este sea el puntapié inicial para una gran tarea y una gran sinergia y alianza estratégica para mejorar todo lo que tiene que ver con este sector, el tercer sector que nosotros amamos. Así que gracias y a disposición, como siempre, por cualquier aclaración, duda, consulta, participación. Aquí estoy. Doctora Mabel Cambeiro. Bueno, agradecer la posibilidad de participar, agradecerte a vos, Lucas, y a vos, Rosa, y al Consejo, por supuesto, por permitirme estar acá, a mi Consejo también. Y no tengo ninguna duda que va a ser el puntapié inicial de un muy buen camino. Así que a disposición para lo que necesiten. Bien, muchas gracias. Doctora Valeria Petrucci. También agradecerles, tomarlos como que empezamos a escribir la primera página de nuestro trabajo en conjunto, que va a ser de muchas páginas más, y que hoy entendimos que si estamos acá es porque tenemos primero una gran pasión por las entidades sin fines de lucro y una gran responsabilidad, y todos cumplimos con eso. Entonces, desde ya este trabajo en conjunto va a hacernos más fortalecernos en las profesiones y siempre darle un valor agregado, que es lo que buscamos en cada encuentro. Así que bueno, a disposición, gracias a todos. Doctora Rosa Beatriz Rodríguez, el cierre del evento, te lo dejo en tus manos, que sos una genia total. Bueno, muchísimas gracias realmente al Consejo, muchísimas gracias al Colegio de la Abogacía, a la Comisión del Consejo, a nuestro instituto. Tenemos las autoridades máximas acá en pantalla, tanto la doctora
Cambeiro como el doctor Orlando, autoridades máximas de esta temática tan especial, tan apasionante, porque es apasionante realmente esta temática, pero es muy especial y para tener en cuenta cada vez que se brinda un asesoramiento. Y sobre todo, gracias a los participantes que nos nutren con su presencia en este tipo de encuentros. Y nos vemos pronto. Muy bien, hasta luego, muy buenas tardes a todos, gracias. Hasta pronto.